a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por abrir las puertas de sus hogares y permitirnos una vez más acompañarlos en esta mañana de domingo que nos regala una vez más el Señor. Es tan importante abrir nuestro corazón a su palabra y conocer su mensaje para que su espíritu llene nuestro corazón y sea Él quien nos guíe día a día. Hoy es el segundo domingo de Cuaresma y seguimos caminando en este tiempo de abundante gracia para nosotros. Bienvenidos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario, quien está de vuelta con nosotros. Buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida familia. Me alegra mucho, como decía Blanca, estar de vuelta con ustedes. Agradezco enormemente al Padre Julián que nos acompañó durante estos programas y esperamos volverlo a tener pronto con nosotros. También les agradecemos a ustedes porque nos permiten acompañarlos desde los lugares donde se encuentran, ¿no? En sus hogares, allá en cada uno de los trabajos que realizan incluso los domingos, en todos los lugares del mundo y aquí en el este de Tennessee. Bienvenidos a La Voz Católica. Hoy el Evangelio nos presenta una experiencia reveladora, la transfiguración de Jesús en el monte y su oración hacia el Padre junto a los discípulos. También hoy nuestro programa será de mucho interés porque tendremos como invitada a la psicóloga Mónica Bayón, con quien estaremos conversando sobre la adolescencia, que es un tema clásico e importante que muchos nos han pedido abordar para obtener más luces que nos permitan ser mejores madres y padres. Así que permanezcan en nuestra sintonía. Demos gracias a Dios, queridos hermanos, por este nuevo día y pidámosle a Él que derrame su bendición sobre nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, dirige tu mirada sobre todos los adolescentes de este mundo, los jóvenes, que tomen sus vidas en sus manos con valor, que apunten a las cosas más bellas, más altas, más profundas, y siempre tengan un corazón libre y soñador. Acompáñalos, Señor, y acompáñalos también con guías sabios y generosos, que los ayuden a responder a la llamada que tú les diriges a cada uno de ellos, para que realicen su proyecto de vida, para que alcancen su felicidad, para que estén atentos a la necesidad de sus hermanos, y que como el discípulo amado, ellos también estén siempre bajo la cruz, para dar la bienvenida a tu Madre María. Señor Jesús, bendice a nuestros jóvenes hoy, a los que sufren, a los que no encuentran un lugar en este mundo, a los que han sido rechazados, a los que están en este momento sufriendo los efectos de la guerra, a los que han sido enviados a ella, a todos los jóvenes que en este momento están sumergidos en el mal de la droga, de las bandas, de la violencia. Sácalos, Señor, con tu santa mano. Sácalos, Señor, del poder de Satanás, del mal, y ayúdalos a liberarse siempre con tu fuerza y tu gracia. Que vivan siempre la alegría de estar contigo y con tu Madre. Amén. Queridos hermanos, vamos hoy en este día a reflexionar, a contemplar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el texto del día de hoy, queridos hermanos, Jesús subió al monte a orar.
Esto es muy propio de Lucas. Siempre habla de momentos especiales e importantes en la vida de Jesús y los momentos de oración de Jesús. No hay nombre para el monte, aunque algunas personas, no los evangelistas, suelen decir que fue en el monte Tabor. Esto no es todavía confirmado por las Sagradas Escrituras. Lucas, a su manera, quiere como asomarnos a nosotros en un instante pequeño que Jesús vive con sus discípulos. A esa vida que no está limitada por nada ni nadie, ¿no? Quien escucha hoy, este domingo de Cuaresma, este pasaje del Evangelio, quedará sorprendido por la cantidad de símbolos que podemos encontrar en este texto de hoy, en lo que acontece. Tendríamos que decir que la transfiguración es una cena llena de contenidos, como un respiro que Dios le da a la vida de Jesús en su camino hacia Jerusalén. Nosotros sabemos bien qué va a suceder en Jerusalén. Jesús va camino hacia su pasión y muerte, con objeto de que va a experimentar prontamente la meta a la que él ha venido a esta tierra. Solo desde la oración entiende el Evangelio de Lucas que es posible vislumbrar, ver lo que va a suceder con el alma de Jesús. Esto mantiene también a los personajes en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos encontrar allí en la escena a Moisés, a Elías, y con ellos también se entabla pues un diálogo en profundidad entre Jesús y entre ellos. No es como un diálogo entre la ley, entre la profecía, entre lo que es el futuro, la muerte de Jesús. La transfiguración pues quiere ser como una preparación para la hora tan decisiva que le espera a él, a nuestro Señor, y los discípulos, especialmente los 3 que estuvieron, que lo acompañaron, van a saber especialmente y van a entender esto cuando empiece todo el camino del Getsemaní, cuando comience el camino de sufrimiento, de la pasión de nuestro Señor, y las consecuencias de su vida terrena que lo ha llevado hasta la crucifixión. Vemos nosotros allí 2 personajes, ¿no? Moisés y Elías, que subieron cada uno en su monte al Sinaí para encontrarse con Dios. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, Elías subió al monte para encontrarse con Dios, y ahora Jesús subió al monte para encontrarse con Dios. Aunque no nos dice qué monte es, ¿no? La presencia de estos personajes adorna la escena, pero no la llena completamente. En realidad, la escena que nosotros vemos en la transfiguración tiene su sentido cuando se escucha la voz divina que proclama lo extraordinario que es el personaje de Jesús. Está allí Moisés, que es muy importante, Elías, que es muy importante, el representante de la ley, que es Moisés, el representante de los profetas, que es Elías. Pero en realidad, cuando Jesús, nuestro Señor, se transfigura como un hombre que ora incesantemente a Dios, está haciendo prefiguración de lo que realmente Él es, ¿no? Cuando el Señor anuncia, este es mi Hijo amado, mi predilecto. Todo esto que sucede en Lucas mientras Jesús oraba es especialmente significativo. Podríamos decir nosotros que este Evangelio de hoy se centra específicamente en estas cosas intensas, espirituales, transformadoras. O sea, todo lo que Jesús va a vivir ahora en adelante solamente tiene su sentido y Él agarra fuerza de la experiencia profunda de oración. Es la dimensión en la que se revela el Hijo de Dios. Los discípulos han vivido este intenso momento y aunque no lo entienden, aunque no pueden comprender, aunque quieren quedarse en ese éxtasis del momento, Jesús hace que vuelvan a regresar al mundo común y corriente. Elías y Moisés desaparecen y la vida sigue común y corriente. Ellos deben bajar del monte misterioso de la transfiguración, para seguir el camino que ya estaba trazado, para poder seguir mirando a sus hermanos, para poder servir a los que han venido a servir, para dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, todo lo que Jesús dice en el Santo Evangelio. Por eso, prácticamente Jesús al final les está diciendo a ellos, queda mucho por hacer en este mundo. Necesitamos subir a las alturas espirituales y misteriosas de la oración, de cierta manera transfigurarnos con Dios, para poder tener las fuerzas suficientes y seguir haciendo el trabajo cotidiano de Dios. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén, y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo,
de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Acabamos de escuchar la canción La Transfiguración del Señor, interpretada por el padre Edgar Larrea, donde con su letra nos cuenta sobre el hermoso momento donde Jesús se transfigura y los discípulos contemplan por unos minutos la gloria celestial. Definitivamente un momento especial con Jesús, padre John Mario. ¿Qué significado tiene la transfiguración para nosotros los cristianos? ¿Por qué Jesús escoge solo a 3 de sus discípulos para llevárselos en esta ocasión? Pues Blanca, el pasaje que escuchamos en el día de hoy, Jesús dice a sus discípulos que Él se disponía a tomar un camino de sufrimiento, de muerte. Incluso sabemos por los evangelios que esto no lo comprendía Pedro, y Pedro trató de obstaculizar ese camino, ¿no? También más adelante Jesús les invita a seguirle, aunque deberían tener en cuenta que ellos mismos tendrían que perder su vida para seguirlo, ¿no? Y para salvar el reino de Dios. Ahora en esta ocasión Jesús como compensa toda esa dureza, todas esas palabras fuertes que les ha dicho, mostrándoles su propia gloria, la gloria del reino. Al mismo tiempo, les recuerda que esta manifestación de su majestad les va a servir a ellos como para compensar de alguna manera el momento en que ellos van a vivir más adelante, que es la humillación de la cruz. Si ellos, digámoslo así, si los 3 discípulos no hubiesen visto ese momento tan hermoso de la transfiguración, de pronto no hubieran comprendido el momento tan horroroso de la cruz. Además, Cristo quería convencerles también de la existencia de otro mundo tan real y auténtico como el que nosotros vivimos. Jesús los estaba acercando a ellos a lo que iba a ser la gloria y la plenitud de nosotros. Y no solo eso, sino también ellos debían saber que no se trataba de un mundo futuro en relación con el nuestro, sino que es un mundo que existe al mismo tiempo que el nuestro y más allá de él. Aunque normalmente es invisible para nosotros, el Señor estaba en contacto con los 2 mundos. En esta ocasión, no en la transfiguración. Cristo se los mostró a ellos completamente. Les dejó claro el paso del tiempo y el camino de las cosas que no afecta al mundo de allá, el mundo que está mismo también viviendo con nosotros. Es por eso que cuando el Señor se aparece a Moisés en el monte Sinaí, también le habla del Dios, un Dios de la vida, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque para Dios no están muertos. Vemos que Jesús se apareció junto a Moisés y Elías, y en nuestro mundo estos 2 profetas vivieron en épocas diferentes, separados completamente entre sí por siglos. Sin embargo, en ese momento de la transfiguración, ellos 2 estaban juntos.
Pero ahora hay algo más que el Señor pretendía conseguir manifestándole esto a ellos. Recordemos que en el pasaje anterior el Señor les había dicho que el reino no había de ser establecido en la tierra hasta la segunda venida. Entonces surgía la duda razonable de si ellos mismos podrían llegar a participar de él. Sabemos nosotros en el caso, por ejemplo, si ellos podrían sentarse a la izquierda o a la derecha y la discusión que había entre los discípulos. Entonces vemos aquí como, de cierta manera, qué sentido tendría tomar su cruz, tal como Jesús les proponía a ellos. ¿Qué sentido tendría una vida de sufrimiento y de abnegación si cuando llegara el reino prometido ellos ya estarían muertos? Así que nuestro Señor Cristo les propone fortalecer la fe de sus apóstoles y también de todos los creyentes a través de esta manifestación. Por último, también tendríamos que decir que la transfiguración le da a ellos la absoluta certeza de la segunda venida de Cristo. Pero al mismo tiempo les vuelve a recordar, cuando ellos estuvieron en el momento de la transfiguración, este momento es un momento para adelantarse también a lo que vendrá de la crucifixión. Y la pregunta que me hacía Blanca sobre por qué se eligieron a estos 3 discípulos. Comúnmente Jesús elegía entre los 12 a unos para que lo acompañaran, para que fueran testigos terrenales de lo que él hacía. Sabemos, por ejemplo, que lo acompañaron a la transfiguración, pero también sabemos que estos mismos 3 discípulos lo acompañaron cuando fue a la resurrección de la hija de Jairo. Y también conocemos que estos 3 fueron los únicos testigos de la agonía nocturna de nuestro Señor en el Getsemaní. De tal manera que algunos estudiosos han dicho que posiblemente estos 3 discípulos eran como la columna pilar o los pilares del grupo de los apóstoles, de tal manera que si ellos daban testimonio de lo que han visto, los demás apóstoles sí les iban a creer. Eran creíbles para los restos de sus compañeros, eran personas respetadas para el resto de sus compañeros y para Jesús esto tenía mucho significado cuando les quería mostrar lo que iba a hacer. Gracias, Padre. Y llegamos al momento de nuestra entrevista del día de hoy y nos da tanta alegría tener entre nosotros a la doctora Mónica Bayón. Ella nos ha acompañado anteriormente en La Voz Católica. Ella es psicóloga y especialista en temas de familia y es coautora de programas de educación afectivo-sexual. El día de hoy nos acompaña con un tema muy interesante con respecto a la adolescencia y que muchas veces le tememos o no tenemos herramientas suficientes para asumirla de la mejor manera y vivirla con tranquilidad e inteligencia. Bienvenida, Mónica, es un gusto tenerte con nosotros en La Voz Católica. Muchas gracias, Blanca, y gracias a todos por estar ahí y poder compartir este espacio. Mónica, bueno, a los que no te conocen, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de ti? A ver, soy psicóloga de profesión, estoy casada hace 22 años, tengo 6 hijos de 21 a 9 años, entonces tengo un rango interesante, varios adolescentes en el camino y me dedico junto con mi esposo a lo que es el trabajo de programas de educación afectivo-sexual. Excelente. Mónica, entendiendo un poco nuestro tema del día de hoy, quisiéramos conocer sobre la adolescencia. ¿Cuánto tiempo dura la adolescencia? Bueno, gran tema, como dices tú, ¿no? La adolescencia, hablamos de etapas, es una etapa que empieza sobre todo en la parte de lo que son los cambios físicos del niño. Cuando el niño abandona ese mundo infantil y empieza a pegar el estirón, empieza a cambiarle la voz, y esa primera etapa en donde son más evidentes los cambios físicos iniciales se llama pubertad, y suele empezar en las niñas antes que en los niños, entre los 10 y 12 años, y en los varones entre los 12 y 14. Esto no es rígido, estamos hablando de rangos promedios, ¿no? A partir de ahí, después de los cambios físicos, empiezan a darse cambios de tipo emocional, de tipo cognitivo, conductual, a nivel de actitudes, ¿no? Se ponen un poco más irritables, un poquito más respondones, le hacen más caso al tema de los amigos, el grupo, cuestionan las pautas y las normas de papá y mamá en casa, ¿no? Y bueno, y es propiamente la adolescencia misma en donde el cerebro está pasando por una revolución tan grande que el chico empieza a cambiar también sus estilos de relaciones con las personas, sobre todo con los papás. Y dime una cosa, si has estado mencionando algunos de estos cambios, ¿podrías ahondar un poquito más? Mira, es fascinante. Nosotros ahora con la tecnología podemos entender muchas cosas de lo que está pasando no solo fuera, sino dentro de nuestra persona, ¿no? Y dentro de ese comando central que es el cerebro. Y que así como imaginemos que mañana yo les digo a todos los oyentes que nos toca mudanza de la casa. Miramos la mudanza como, qué pesado, todo lo que tenemos que mover y lo primero que pensamos es en caos, desorden y todo lo que hay que botar y todo lo que hay que ordenar y no nos provoca y esto nos puede poner de mal humor.
Bueno, imagínate, pero mucho, mucho más intenso y más complejo le pasa en la cabeza del adolescente. Una casa es infinitamente más simple si nos metemos en el cerebro humano, que es la máquina más sofisticada del planeta y que está pasando por una revolución, por una mudanza increíble en donde muchas de las conexiones que los niños tenían en la infancia empiezan a desaparecer. Se llama poda neuronal y empiezan a darse nuevas conexiones y el cerebro del adolescente está totalmente revolucionado. Entonces es natural que el chico se experimente y se sienta desconcertado, que dude de muchas cosas, que se sienta inseguro y que experimente muchas emociones que en su momento no lo inundaban como en esta etapa de su vida. Yo suelo decir algo que es súper importante, que los papás nos ayudan. No tenemos hijos adolescentes, también somos padres adolescentes. Esta revolución cognitiva a nivel neurológica que le quita la paz a nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen que dejar ese mundo cómodo de la infancia en donde mamá y papá tenían la razón y qué seguridad era hacer caso y seguir a papá y a mamá. Ahora todo lo cuestiono, todo es incierto. Ese cuestionarlo y esa incertidumbre le genera inseguridad al chico. No es fácil. Está despidiéndose de su mundo infantil, ese mundo seguro, para empezar a abrir sus propias puertas hacia un mundo incierto, de mucha ambivalencia emocional, de muchos cuestionamientos, de muchas inseguridades. Ya no le basta con saber que es querido y amado y que es valioso. Él tiene que comprobar que efectivamente es querido, porque es querido, por qué es amado y qué lo hace valioso. Y el criterio, las pautas que papá y mamá le dan ya no son suficientes. Es un camino tortuoso pero apasionante porque el chico está caminando hacia la madurez y nos toca a nosotros, obviamente, como efecto de onda, sentirnos afectados por esa inquietud, también despedir a ese niño y decir, hoy mi hijo está cambiando, y decir, bueno, es una oportunidad para acompañarlo y demostrarle que lo queremos incondicionalmente, a pesar de que ahora no sea el niño dulce que era antes. Una cosa interesante es que solemos ver la adolescencia con preocupación como si todo fuera negativo. Y hay aspectos positivos de la adolescencia. Recuerden esto, lo que les estoy diciendo, toda esta revolución neurológica que experimentan nuestros hijos es sano, es salud. Quiere decir que el cerebro, o sea, el organismo, todo el cuerpo de sus hijos está creciendo de manera sana y que ese cerebro está madurando bien, que se está deshaciendo de conexiones infantiles que ya no va a usar y va a crear nuevas conexiones en donde van a salir respuestas, actitudes y habilidades interesantísimas. La búsqueda de novedad del adolescente genera mucha creatividad. Gracias a la búsqueda de novedad es que se dan las nuevas ideas, se dan los nuevos inventos y es más, el adolescente nos prepara para los cambios culturales que van a venir. La intensidad, la vitalidad de energía que tienen también nos ayuda a redescubrir y ver con vitalidad la vida y revalorar la realidad. Las nuevas amistades que hacen, muchas de ellas, si nosotros debemos hablarles de los valores de la verdadera amistad, van a ser las amistades entrañables que se van a forjar de por vida, como ha pasado en nuestra experiencia, ¿no? Y por otro lado, en la adolescencia también se potencia la creatividad. Entonces es un proceso muy interesante, en donde si sabemos acompañarlo, también vamos a descubrir cómo nuestros hijos desarrollan distintos sentido del humor que el nuestro, cómo aportan ideas novedosas, cómo tienen una capacidad de análisis y crítica distinta a la nuestra, cómo podemos aprender con ellos y si no estamos de acuerdo en puntos de vista, valorar lo que ellos dicen y decirles, oye, investiguemos sobre este tema, qué interesante. Y así estamos ayudándoles también a potenciar, se dan cuenta, esa energía con la zona de la toma de decisiones que es la zona frontal. Les estamos enseñando a pensar en medio de tanta impulsividad, ¿no? Y de tanta emoción y de tanta vitalidad. Excelente. Mónica, ¿cómo podemos nosotros ayudarlos en su dimensión espiritual y en su dimensión emocional? Mira, hay una cosa que es muy importante. Entender esto que acabo de decir nos ayuda a los padres a comprender la situación y tener expectativas reales. Y es decir, y comprender, mi hijo ahorita está confuso, es una persona que está muy intensa y a mí ¿qué me toca? Demostrarle en esta etapa. Y acá está relacionado con lo que me has preguntado. La adolescencia es una etapa y es una oportunidad de los padres para demostrarle al hijo que se le ama incondicionalmente, más allá de sus formas, de sus actitudes, de sus gestos o de incluso la distancia que está poniendo con los padres, porque nosotros no lo amamos en la medida en que él sea cercano a nosotros o responda a lo que le pedimos, lo amamos a él mismo por quien es. Y entonces es una oportunidad para demostrarle la incondicionalidad de nuestro amor, la generosidad del mismo. Y si te das cuenta es una bonita lección personalista. Te quiero a ti,
comprendo tus actitudes, pero te quiero a ti más allá de tus actitudes. Y eso le da al chico el día de mañana futuro una seguridad tan grande en donde el chico sabe y reconoce que los padres no lo abandonaron, estuvieron con él. Aunque les haya costado, bueno, si hemos puesto mala cara porque a veces nos ha dolido o nos ha fastidiado alguna actitud, pero no importa, yo estoy aquí contigo aunque me cueste y me duela estar contigo, porque es tan grande mi cariño hacia ti, te quiero tanto que no te voy a abandonar, haz tu camino, pero yo voy a estar al lado, en la ruta paralela, porque no te voy a abandonar, te voy a dejar caminar solo, porque te respeto, porque creo en ti, pero no te voy a abandonar, porque ojo, el adolescente pide que lo dejen caminar solo, pero el adolescente está, por todo lo que te he descrito, como caminando en un puente colgante. Entonces llega un momento en que el chico quiere caminar por el puente colgante, pero de repente corren los vientos cruzados y se para muerto de pánico y mira hacia atrás. ¿Para qué mira hacia atrás? Para ver si papá y mamá están y no lo abandonan. Ahí es la seguridad que nos toca a nosotros. Y nos toca darle esa seguridad, debe ser algo muy bonito, desde la libertad, desde esta libertad sana, donde le decimos, confío en ti, pero no te abandono, porque sé que todavía no estás del todo maduro y que necesitarás de mi ayuda. La misma libertad que nos da Dios como Padre, que no nos corta ni los pies ni las manos y que confía en nuestra libertad y en nuestra capacidad de regresar a Él, aunque nos equivoquemos. Es que no tenemos que perder de vista que lo importante en la educación no es lo que le decimos a los chicos, sino el vínculo que genera un sentido de pertenencia. Porque es muy importante, no que le digas a tu hijo, no hagas esto, cuidado, sube las notas, pero es que mira, me tienes cansado, es que te lo digo porque te quiero. Porque el chico, más que escuchar lo que le dices, percibe y siente cómo se lo dices. ¿Y qué le estás transmitiendo? Eres una carga, me preocupas, te veo como una preocupación. Cuando en realidad el padre lo que tiene que transmitirle al hijo es que auténticamente valora estar con él, valora el vínculo con él. ¿Dónde se entra mi relación con mi hijo? ¿En la tarea? ¿En que apruebe las notas? ¿O en mi relación con él? La tarea es un medio de formación, pero mi objetivo final es mi relación con mi chico. Y lo voy a poner en un ejemplo muy simple que tiene que ver cuando tu hijo es pequeño, tu hija es pequeña y tú estás cocinando en casa, papá o mamá, y el niño viene y te dice, ¿qué haces? Estoy cortando pan, te ayudo. Al niño, ¿por qué te dice te ayudo a cortar el pan? ¿Porque quiere cortar pan? Porque quiere estar contigo. Entonces, y a ti no te importa cómo corte pan el niño. Es estar contigo y pasar el tiempo contigo. Por eso es tan importante el valor del juego. Entonces los padres de hijos adolescentes tienen que jugar con sus hijos, compartir tonterías en donde no haya ningún producto final, sino solo el placer de estar con el otro. Mónica, muchas veces en esta independencia que los adolescentes necesitan, a veces también tienen presiones del grupo, ¿no? O empiezan a experimentar de repente con el cigarro, con la maquinita esta de vapear, o con drogas, que sería lo peor, ¿no? Marihuana, qué sé yo. Y muchas veces los papás ni se enteran, ¿no? Y cuando se enteran ya es un poco demasiado tarde, hay muchísimos más problemas. ¿Cómo los papás podrían, digamos, como que cuidar o ayudar a sus hijos y estar, digamos, antes de que sucedan estos problemas? Mira, tu pregunta es súper interesante, pero se centra en las consecuencias. Y obviamente, para poder estar antes, tenemos que entender el proceso, ¿ok? Entender lo que pasa en ese cerebro adolescente para poder nosotros, como te digo, desde la comprensión, tener un manejo humano muy amplio y muy ancho, que nos dé la tranquilidad para decir, en este camino tortuoso yo te acompaño porque sé por lo que estás pasando y entiendo tus procesos. Entonces, si yo entiendo los procesos, yo me puedo adelantar, ¿no? Y darles pautas, porque yo puedo darles luces. Porque una cosa es que el chico atraviese este camino en una oscuridad total, y otra cosa es que este chico atraviese este camino un poco oscuro, pero con ciertas luces que te van tirando en el camino. Y son las luces que los padres tienen que tener. ¿Qué tenemos que hacer como papás para entender esto? Bueno, algo súper interesante y que a mí nuevamente te lo digo, me parece apasionante porque somos una unidad, porque expresamos lo que pasa en nuestro cuerpo. Tú sabes, Blanca, que el cerebro de las personas madura de abajo hacia arriba, o sea, madura desde la nuca hacia la frente. Y la zona de la nuca, lo estoy diciendo de manera muy genérica para que todos me entiendan, la base donde está la nuca, donde ubicamos la base más primitiva del cerebro que nos ayudó a evolucionar y que es donde se manejan los impulsos, que es la zona reptiliana, ha madurado antes que la zona de la frente, que es la zona frontal, en donde se maneja la toma de decisiones, la empatía, donde se desarrolla el pensamiento abstracto, en donde se manejan los tiempos de espera. Y la base, o sea, justamente la base del cerebro que está más madura, que es la de los impulsos, y la que sigue, que es la límbica, que es de las emociones, están a tope en la adolescencia. Por eso es que el adolescente
está con las emociones a flor de piel y reacciona con esa vitalidad, vibra con esa intensidad, muchas veces siente antes de pensar. ¿Qué podemos hacer los padres ahí? Aparte de que entender el proceso y no reprimirlo ni frenarlo, lo que tenemos que hacer es entender que porque la emotividad y la impulsividad están a tope con las hormonas que estas descargan, los chicos están en esta etapa buscando mucho el placer, buscan mucho la novedad. No es que los chicos no piensen, claro que piensan, pero todavía no han hecho la conexión con la zona racional. Entonces, lo que nosotros tenemos es que ayudarles a darles luces, no para decirles, mira hijo, me parece bien que conozcas gente, que tengas nuevos amigos en esta etapa, pero recuerda que los amigos de verdad tienen esas características. Cuidado con tus amigos, aquel que te quiere va a velar por ti, no va a pensar solo primero en él, ¿me entiendes? Lo que tenemos que hacer los padres es darles luces a los chicos, dándoles pautas y criterios para ayudarles a pensar, y cuanto más les ayudemos a poner la atención en esta parte racional, estaremos ayudándoles a hacer más conexiones con la parte emocional e impulsiva, y el día de mañana harán buenas conexiones y estarán bien encarrilados. ¿Por qué explico todo esto? No sé si estaré siendo claro o no, porque efectivamente de aquí entendemos por qué los chicos, lo que tú dices, tienen conductas de riesgo, porque al buscar la novedad, y dos, buscar gente como ellos, que vibren como ellos, buscar a los amigos, se alejan de aquellos padres maduros y estables que les pueden dar pautas racionales y pensantes para que no se metan en problemas o asuman conductas que les hagan daño. Entonces, si bien la búsqueda de la novedad provoca y promueve la creatividad, promueve el desarrollo del pensamiento, también es real que si los abandonamos del todo, pueden caer en conductas de riesgo. Entonces los padres tenemos que estar siempre ahí, aconsejando, hablando, y no esperar resultados inmediatos, pero el ir hablando, el ir aconsejando, el ir dándoles pautas, no sabes cómo los guía. Te conté un ejemplo muy bonito, una madre de dos adolescentes que empezaron con el tema del boxeo, del kickboxing, porque claro, se empieza la impulsividad, quieren pelear, quieren demostrar sus límites, y la madre en vez de escandalizarse y decir, Dios mío, ¿con quiénes irán a pelear? Les dijo, ok, les doy un patio en casa y aquí van a tener ustedes su salón de kickboxing, pero con 3 condiciones. Interesante. La señora no los reprimió, rescató el anhelo, la afición, el deseo de pelear de estos críos, pero les dio límites claros y les dijo, no cerveza, no hacerse daño y mantenerme en lugar limpio. Esa señora, ¿qué hizo? Respeto tu dinámica, hijo, me encanta que aprendas esto, interesante que te guste esto, lo valoro, pero quiero que lo hagas dentro de estas condiciones en donde no atente contra tu salud, no agarres un vicio y bueno, tengan conductas de responsabilidad con el local. Esa señora ya estaba haciendo conexiones con sus hijos. Valoro tu energía, tu impulsividad, pero a la vez te doy pautas inteligentes para que puedas tú canalizar esa energía que te desborda. Bueno, en esta dinámica también creo que hay otro temita que es importante y que es la autoestima, ¿no? Porque muchos chicos reaccionan de una u otra manera según esa autoestima que tienen, ¿no? Y cómo es que funciona la autoestima en la adolescencia y cómo los papás podemos saber y conocer cuándo es que estamos ayudándolos a tener una autoestima saludable y cuándo estamos impidiendo que esa autoestima se exacerbe. Mira, lo fundamental aquí de la autoestima es que justamente en esta etapa hay una crisis de identidad. ¿Qué significa crisis de identidad? Identidad viene de idéntico, ¿no? O sea, parecido. Entonces crío que, olvidé decir en la introducción que yo vivo en España y acá a los niños se les dice crío, entonces se me ha salido, pero sí me entenderán. El niño o el chico que ya no es chico y que está creciendo y ve que su cuerpo cambia. Si te das cuenta, la adolescencia es una etapa de duelo, de abandono de muchas cosas. Abandono mi seguridad con los padres, abandono mi relación cercana con ellos, abandono mi cuerpo infantil, abandono mis gustos de niño y yo tengo que salir y enfrentarme al reto de decidir y definir quién soy y quererme, y por primera vez en mi vida me encuentro con la realidad de yo quererme a mí, yo mirarme y decir yo tengo que aprender a quererme, no a raíz de lo que me dicen mis padres, sino por lo que yo veo en mí mismo. Entonces, a estas renuncias agrégale el bombardeo de información que reciben por las pantallas, que si los influencers, que si los youtubers, que las tendencias. Entonces, esos chicos están muy confundidos. Y hay infinitas ofertas de modelos para decirles, mira, ¿qué te venden? ¿Qué te venden? La felicidad, esto es cool. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Primero, un mensaje poderoso. No es recordarles cuánto les queremos o qué hermosos son, porque no te lo creen en este momento, pero acompañarlos con tranquilidad. Compartir actividades con ellos en donde tú como papá y mamá les expresas que disfrutas estando con ellos, que descansas estando con ellos, que te lo pasas bien con ellos,
Es un mensaje muy poderoso, no verbal, pero sí afectivo de soy valioso, ¿ok? Aunque para ellos esta valía proveniente de los padres no sea tan importante, pero siempre es un recuerdo que les remite a ese mundo infantil que les da seguridad. 2, recordarles siempre que hagan lo que hagan o pase lo que pase, los vamos a apoyar, porque están en la edad también de meter la pata. Esto no es darles una tarjeta libre para que hagan lo que les dé la gana, para nada. Pero sí para decirles, oye, ten cuidado, te puede pasar esto y esto, piensa bien lo que vas a hacer, pero mira las consecuencias, porque el adolescente no mide consecuencias. El adolescente lo que busca son expectativas, lo que busca es novedad, lo que busca es descubrir, lo que busca es afirmarse, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que recordarles, hacer esa conexión racional para que puedan canalizar esas tendencias y esa energía vital para encontrarse con la vida misma. Pero hay que decírselo con tranquilidad, con seguridad, con calma y con ternura y firmeza. ¿De dónde sacamos esto los padres? Hombre, pues que todos hemos sido adolescentes. Recordemos que nosotros también hemos pasado por esta etapa y que no nos hemos muerto. Aquí estamos. Entonces yo creo que ese es un mensaje importante en donde no solo le digo te quiero y eres valioso, sino hagas lo que hagas, yo estoy aquí, porque tú lo vales. Ahí refuerzas la autoestima del adolescente. Mónica, y por último, ¿cómo nosotros debemos de hablarle a nuestros hijos? A veces nosotros mismos también somos un poco impacientes porque desconocemos este tiempo que están viviendo o nos hemos olvidado de la paciencia que nosotros también necesitamos con nuestros padres, ¿no? ¿Cómo les hablamos? Por ejemplo, muchas veces perdemos la paciencia y gritamos. O hasta muchas de nosotras también hasta pegamos. O sea, ¿nos puedes hablar un poquito más de todas las consecuencias y del control que nosotros los papás también deberíamos de aprender a tener? Es que esta pregunta es muy bonita porque al final la educación de los hijos no consiste en un manual de cosas que hacer. La educación de los hijos al final tiene que ver con comprender a la persona humana, la naturaleza humana. Y para empezar tenemos que comprendernos a nosotros mismos. Nuestro desgaste, nuestro cansancio y algo que es fundamental y que marca nuestra cabeza, nuestras expectativas. ¿Por qué empecé explicando el proceso de lo que pasa con el adolescente? Porque si yo comprendo lo que pasa con mi hijo, lo que pasa en su cabeza, la poda neuronal que se está haciendo, todo lo que se está gestando, las nuevas conexiones que se están haciendo, yo voy a tener la paciencia, pero más que la paciencia, la tranquilidad y el manejo de contexto para enfrentar esa situación. Si yo no tengo esa comprensión y mis expectativas es que cuando le hable a mi adolescente me haga caso, pues me frustro y me desespero, cuando en realidad lo que toca en esta etapa es que tus hijos pasen de ti o que les repitas 10 veces las cosas y que las haga de repente al número 10. Ojo, no quiero que se me malinterprete, quiero que entendamos de que es una etapa muy esforzada, pero que no es una lucha generacional, no es que el chico esté en contra de nosotros, porque si yo pienso eso, entonces me pongo nervioso o nerviosa y mis límites de paciencia se achican. En cambio, si entiendo que es un proceso natural de maduración en donde mi hijo o mi hija se está forjando para la vida adulta, me armo de paciencia y voy a ser constante y perseverante en las pautas que le tengo que dar. Entonces mi expectativa va a ser que mi hijo me escuchará, pero no me hará caso. Pero todo lo que tú le digas, ten la certeza que va a calar y que en 2-3 años saldrá adelante. Otra cosa fundamental, somos como padres drones. Tenemos que estar ahí. ¿Cómo hace el dron? El dron está, pero no entorpece, no está en la mitad, pero está observando y está pendiente. Lo importante en esta etapa no son mis expectativas y lo que yo quiero del chico. Lo importante en esta etapa es que yo aprenda a acompañar a mi hijo proponiéndole cosas inteligentes y recordándole que siempre estaré ahí y que le volveré a corregir y le volveré a recordar las cosas hasta que haga el clic, madure y lo asuma. Entonces sí, es un tiempo, es una época de largo aliento, pero esto es como el bambú. No sé si la vez pasada lo dije. El bambú lo riegas durante 7 años y después de 7 años que no pasa absolutamente nada, de repente un día, ¡pling!, sale la plantita en 3 meses. Pero es que nuestros adolescentes son así. Entonces no nos cansemos. Y qué mensaje tan poderoso decirle, lo voy a seguir repitiendo porque creo en ti. Y hijo, esa enorme energía que tienes, te voy a ayudar a canalizarla. Sigue viviendo, pero ponle cabeza a tu vitalidad, ¿no? Y te voy a acompañar. Y te voy a plantear límites claros que no repriman tu energía, sino que te ayuden a no desbarrancarte. Porque al final es eso, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a nosotros, con realismo, bajar el estrés. Si yo bajo el estrés, mi estrés frente a mi adolescente, bajo el tono de voz, bajo las actitudes, dejo de impacientarme, pero sigo siendo proactivo.
vivo, estoy ahí todo el tiempo. ¿Cómo éramos nosotros de papás con nuestro niño al año o año y medio que empezaba a caminar? Sabíamos que se iba a caer y teníamos que estar detrás del bebé. Ahí no nos angustiábamos, no le gritábamos, no perdíamos la paciencia, porque sabíamos lo que tocaba. Sí es lo mismo en la adolescencia. Yo hago un paralelo entre los terribles 2 años y el adolescente. Los 2 pequeños, cambios físicos. El pequeño de 2 años se levanta, aprende a caminar, se cree el dueño del mundo, explora, se lanza. El adolescente cree que porque tiene nuevas habilidades cognitivas y nueva capacidad de pensamiento abstracto para cuestionarlo todo, ya es el dueño del mundo y dueño de la verdad, y también se lanza. Y el niño de los 2 años es el no, 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 y el adolescente con el padre es el no, 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 no te hago caso. O sea, es lo mismo. Entonces, nuevamente, ¿y qué hacemos los padres? ¿Dejamos que el niño de 2 años camine y se vaya a la pista y lo aplaste? No, estamos detrás de él, pero no le impedimos que camine. Igual con el adolescente. Tenemos que respetar su camino, pero eso no significa que nos hagamos de lado. Tenemos que estar con él al lado y enviarle ese mensaje tan poderoso, lo repito nuevamente, de estoy aquí, con firmeza, con claridad, pero con muchísimo amor, porque te quiero acompañar en este proceso. Y sé que lo vas a superar bien. En cambio, si lo acompañamos con miedo, con tensión, con dudas, eso es lo que le voy a transmitir al chico. Dudas de ti porque yo no creo en ti. Ténsate porque en verdad no creo que superes esta etapa. No sé qué vas a hacer de tu vida. ¡Qué horror! Claro, si empezamos a usar calificativos descalificativos, estamos dañando la autoestima de este joven. Excelente, Mónica. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Obviamente esta conversación da para mucho más tiempo y eso es justo lo que no tenemos, pero indudablemente estamos tan agradecidos de escucharte. Yo creo que muchos de nosotros, de nuestros oyentes, papás, mamás, nos identificamos con lo que tú nos cuentas y las sugerencias que nos das y nos aclaras las ideas y el entendimiento para comprender a nuestros adolescentes y amarlos de manera incondicional, ¿no? Siempre. Así es. Gracias por acompañarnos esta vez, Mónica, y espero que puedas acompañarnos otra vez con otro tema tan interesante. Dios quiera, y bueno, un saludo a todos y gracias por estar siempre ahí y bueno, por invitarme, ¿no? Siempre es una gran alegría tenerte en el programa. Gracias, Blanca. La parroquia Santo Tomás Apóstol en Lenore City los invita al retiro con los predicadores Fernando Gómez, Fernando Casanova y Juan Hernández. El jueves 24 de marzo de 6 a 9 de la noche, el viernes 25 de 6 a 9, el sábado 26 de 8:30 a 4:30, terminando con el domingo 27 de marzo de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Para mayor información, llamar a la parroquia al teléfono 865-986-9885. También quiero invitarlos a toda la comunidad al retiro de Cuaresma que tendremos el próximo 28 y 29 de marzo a las 7 de la noche en la catedral, dirigido por el padre Arthur Torres, que estuvo aquí con nosotros muchos años. Sé que muchos lo recuerdan con mucho cariño, entonces bienvenidos para que participen de retiro con el padre Arthur. Va a tomar en su retiro 2 textos del Santo Evangelio que pueden ustedes reflexionar ese día con mucho entusiasmo y mucho recogimiento para la Cuaresma. Amigos, gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Agradecemos de antemano a la señora Mónica Bayón por acompañarnos en este día especial. Gracias por compartir con nosotros su conocimiento y por ayudarnos y ayudar a las madres y a los padres de familia a acompañar a sus jóvenes adolescentes en sus hogares. Dios la bendiga. Los esperamos a todos en este día especial de la Santa Misa. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenore City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.